nosotras hemos hecho parte de toda la parte de la historia. Una verdad que no se ha contado y que necesitamos saber. Que el resto de la sociedad nos conozca y se entere porque realmente estamos aquí y nos ayuden a luchar por nuestros deberes y derechos. Muy buenos días a todas, todos y todes. Para mí es un placer compartir este espacio, acompañarles en esta fecha que es tan importante y conmemorativa del 28 de junio. Mi nombre es Valentino Enrique Ramos, yo soy abogado y director de GatWriter Podcast. Esta mañana les voy a acompañar en la presentación de este corto documental llamado Lucha y Resistencia, historias del conflicto armado desde las voces diversas en Bogotá. Agradecemos a quienes están conectando a esta hora de la mañana a la transmisión a través de las redes sociales de la Comisión de la Verdad. Antes de iniciar, quiero hablar un poco sobre por qué menciono esta fecha como una fecha conmemorativa. Y es que todos los 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, debido a los sucesos que tuvieron lugar en Stonewall el 28 de junio de 1965, hechos que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual y busca instar al respeto, a la equidad, la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y trans. Para nosotros es muy importante hacer un homenaje a lo ocurrido en esa fecha, porque nos sirve como referencia para visibilizar las luchas que hemos dado las personas LGBTIQ+, históricamente y en el contexto de este país. Pero también porque es el día en el que reiteramos las denuncias sobre todas las violencias que nos atraviesan a las personas LGBTIQ+. Para dar inicio a este espacio, doy paso a Darío Sandoya, coordinador de la macroterritorial Bogotá, Soacha y Sumapaz, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bienvenido, Darío. Buenos días. Un abrazo y un saludo afectuoso a las personas que se están conectando, que están conectadas, y a todas las personas que están aquí en la sala capital de la Cinemateca, de la nueva Cinemateca que tenemos en Bogotá. Este espacio de hoy busca visibilizar, reconocer todas las violencias en el marco del conflicto armado que se han dado a las personas LGBT, violencias que se han dado de manera diferente, diferencial y desproporcionada, a través de las voces de Fepo, Coqueta y Alan. Estoy profundamente agradecido con ellos, con ellas, porque hoy tenemos un documental, tenemos una herramienta muy potente para la no repetición de estas violencias del conflicto armado en nuestra ciudad. Es importante que la sociedad reconozca que el conflicto armado sí existió en Bogotá y que esas violencias no pueden volver a repetirse. Y este documental, que tiene por título Lucha y Resistencia, historias del conflicto armado desde las voces diversas en Bogotá, nos servirá para encaminarnos hacia la esperanza, hacia un mundo diferente, en donde las diferencias no sean aplastadas por los diferentes actores armados. Entonces estoy muy agradecido por este proceso. Estos fueron meses de trabajo desde la macroterritorial, desde la investigadora Daniela González Ramos. Estoy muy agradecido con el equipo de diálogo social de nuestro territorio y con el equipo de comunicaciones y con todo el equipo de la productora que logró generar un producto tan profundo que llega a las entrañas de nuestra sociedad. Una sociedad capitalina que necesita reconocer estas violencias, que necesita
dejar atrás la indiferencia para poder encaminarnos hacia la ciudad que todos nosotros soñamos. Muchísimas gracias. Dejo paso para que el evento, este encuentro tan importante pueda realizarse. Gracias. Muchas gracias, Darío, por estas reflexiones. Me gustaría pasar la palabra a la comisionada Alejandra Miller, quien ha venido acompañando desde estos años de mandato la transversalización del enfoque de género, buscando garantizar que las voces diversas tengan lugar en el esclarecimiento de la verdad. Escuchemos las palabras de la comisionada Alejandra, quien infortunadamente no nos pudo acompañar de manera presencial, pero nos envía este video con sus palabras de apertura. Muy buenos días para todos y para todas. Yo soy Alejandra Miller, comisionada de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Quiero en primera instancia agradecer a las personas que nos acompañan hoy aquí en el lanzamiento de este corto, pero sobre todo a aquellas víctimas por la confianza que han depositado en la Comisión de la Verdad para que sus voces sean escuchadas por la Comisión y también por el país. Para la Comisión de la Verdad, para el plenario de comisionados y comisionadas, realmente es parte de nuestra misionalidad y de nuestro compromiso y de nuestra decisión política que las voces de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero sean parte de este informe de la Comisión de la Verdad, que esas voces que han sido invisibilizadas por tanto tiempo sean escuchadas y también, por supuesto, sus propuestas de transformación y de cambio que necesita el país para que esta guerra no se repita. Nosotros desde el grupo de género hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de trabajar con distintos colectivos, grupos y personas LGBT que nos han aportado su testimonio, que nos han aportado su conocimiento, que nos han aportado sus ideas de cambio a la Comisión de la Verdad. Gracias por esa confianza y esperamos entonces, como decía hace un rato y como lo vamos a plantear hoy en el corto y en el conversatorio, que no solamente contemos esos profundos dolores que vivieron las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en el contexto del conflicto armado, sino también esas maneras como resistieron al dolor, esas maneras como sobrevivieron y esas formas como a través de la fuerza realmente lograron reconstruir el tejido social, salir adelante. Creo que esas historias de dolor y de fuerza es parte también de lo que necesita conocer este país. Y por supuesto, como decía hace un rato, esas propuestas de cambio y de transformación que son urgentes para que podamos avanzar en un país distinto, en un país que realmente erradique el odio por prejuicio, en un país que sea respetuoso de la diversidad y de las diferencias. Así que muchísimas gracias a las personas que han acudido durante todo este tiempo a la comisión a contarnos en confianza sus testimonios. Muchísimas gracias a quienes han participado de este corto documental que hoy vamos a presentar, a quienes van a estar en nuestro conversatorio, por la confianza, por la fuerza y por estar, digamos, ahí siempre buscando la transformación y la paz para Colombia. Un abrazo muy grande de parte del plenario de comisionados y comisionadas de la Comisión de la Verdad. Hola a todos y todas y todes, mi nombre es Alanis Bello, yo soy una persona marica, no binaria, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y es para mí un honor acompañar el día de hoy el lanzamiento de este documental Lucha y Resistencia, historias del conflicto armado desde las voces diversas en Bogotá. Es un trabajo que da cuenta de la memoria de las víctimas de los sectores sociales LGBT en la capital de Colombia. Es un trabajo muy valioso que nos invita a reflexionar sobre los diferentes vínculos que han tenido el conflicto armado con los sistemas de opresión de género y sexualidad y cómo develar las diferentes violencias, traumas, daños que han vivido las personas de los sectores LGBT en Bogotá
producto del conflicto armado, nos muestra cómo la ciudad también hizo parte del engranaje de la guerra y que muchas veces tendemos a invisibilizar los efectos de la violencia dentro de las ciudades y sobre todo en una ciudad como Bogotá. Este trabajo de memoria muestra a flor de piel cómo podemos hablar de que los actores armados tuvieron acciones de persecución, acciones vinculadas con el exterminio y con la corrección de los cuerpos de las personas LGBT, y cómo dentro de sus proyectos de nación, sus proyectos políticos, todos los cuerpos con sexualidades y géneros no normativos fueron vistos con sospecha, vistos como enemigos que debían ser borrados. En ese sentido, este trabajo nos muestra que la violencia ha acompañado a las personas LGBT a lo largo de sus vidas. No es una violencia que inaugura el conflicto armado, sino que es una violencia que tiene un cuño social, que empieza con las familias, que reproduce la escuela, que reproduce el mundo laboral y que también el Estado ha sido cómplice de esas violencias al no investigarlas, al no sancionarlas, al no darles el lugar que ellas merecen. En esta medida encontramos que las voces de resistencia de las personas LGBT que hacen parte de este corto y que nos brindan su memoria para que estos hechos no se repitan, pues nos están mostrando cómo es imposible desligar el conflicto armado de las regulaciones sobre el cuerpo, de las regulaciones sobre la sexualidad y de imperativos morales que buscaron imponerse por medio de las armas. Evidentemente hablamos de cómo la heterosexualidad obligatoria y la cisnormatividad pues apalancaron proyectos de gobierno de los territorios, y efectivamente es en el cuerpo de las personas LGBT, y podríamos decir también de manera más cruda sobre las personas trans, cómo estas violencias las llevan a trasladarse, a vivir vidas en constante movimiento, en constante desplazamiento, cómo las personas trans llegan a Bogotá, por ejemplo, tratando de resguardarse de la violencia, y lo que vemos es un continuum de muerte entre los procesos de desplazamiento que vivieron en sus territorios y que se encuentran con una ciudad que también es hostil y que nos lleva a pensar también sobre el papel que ha jugado la policía como una entidad que ha de pensar y repensar sus prácticas, dado que hay una deuda histórica con las personas LGBT y en particular contra las personas trans, dado que ha habido un ensañamiento de sangre y de violencia contra este grupo social, dado que han habido procesos de desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento intraurbano, que nos hace pensar que estos no son casos aislados, sino que son violencias sistemáticas que han buscado erradicar a las personas LGBT y a las personas trans en concreto. Hablamos de unos cuerpos que han sido pensados como cuerpos para odiar, cuerpos abyectos, cuerpos desechados, pero que este ejercicio de memoria nos invita a dignificar, a escuchar con sus propias voces, a entender que en la ciudad también han podido prosperar ejercicios de resistencia, de tejido comunitario, de producción artística, donde las personas LGBT víctimas del conflicto armado intentan curar esas heridas, exigiendo justicia, pero también movilizándose a través del cuerpo, del deseo, del placer y de la territorialización de sus existencias, exigiendo transformaciones políticas y culturales. Creo que el llamado de memoria que hoy vamos a ver con este documental Lucha y Resistencia es un trabajo muy valioso que ha adelantado la Comisión para la Verdad, dado que nos lleva a identificar que es necesario desarrollar
políticas públicas que permitan acoger a las personas LGBT víctimas del conflicto armado, que nos permita repararlas, y por reparación no es simplemente incluirlas dentro de una institución o generar un día de conciencia, sino que va más allá e implica repensar lo que somos como sociedad, generar procesos educativos que nos permitan combatir el heterosexismo y el cisgenerismo en las escuelas, abrir procesos de participación ciudadana donde la sexualidad y el género no se conviertan en dispositivos de control, sino que necesitamos pensar por qué como sociedad perseguimos a un grupo social por la forma en que ama, por la forma en que se ve, por la forma en que vive. Hablamos de generar un proceso realmente democrático de transformación del mundo, porque no es simplemente tolerar al otro, sino es desactivar esas maneras de ver, esas maneras de comprender que las únicas personas legítimas son hombres heterosexuales con pene y mujeres heterosexuales con vagina, sino arriesgarnos como sociedad a perder esa certeza frente a lo biológico, frente a los binarismos, y reclamar que necesitamos que fracasen esos grandes relatos binarios, esos relatos biologicistas, y reclamar la posibilidad de lo otro, la posibilidad de existir de otras maneras, la posibilidad de ser de otras maneras, y sobre todo generar una conciencia crítica de la importancia de reconocer los derechos de las personas LGBT, ya que es ahí donde se anida parte de este conflicto, y es negar la diferencia, aniquilar la diferencia, pensar que la diferencia tiene que ser erradicada. Entonces es para mí un honor presentarles este espacio, invitarles a que puedan escuchar las voces de las víctimas de los sectores LGBT en Bogotá, y a dejarnos permear por sus voces para generar una alianza política poderosa para transformar esta sociedad que requiere una apertura afectiva, una apertura de amor, de cuidado y de políticas que nos permitan generar una convivencia no jerárquica, una convivencia no dominante, donde existan múltiples proyectos de felicidad y no solamente ese proyecto de felicidad que nos impone el capitalismo patriarcal y heterosexual. Entonces, agradezco a la Comisión de la Verdad, a mis compañeros, compañeras trans, gays, lesbianas, no binarias, personas bisexuales, que de manera muy valiente ofrecieron sus testimonios para este trabajo, y para ustedes disfruten, comprendan, abran su corazón a estas voces y estas experiencias, y entre todos y entre todas podemos transformar esto. Muchas gracias. Acabamos de escuchar las palabras de la comisionada Alejandra Miller y la docente Alanis Bello. A la comisionada Alejandra, a quien queremos agradecer por ese trabajo constante que se realiza desde la Comisión de la Verdad y que está dirigido a la visibilización de las violencias, impactos y resistencias que ha vivido la población LGBTIQ+ en Bogotá en el marco del conflicto armado. Alanis es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, activista no binaria y educadora comunitaria. Previo al lanzamiento de este corto documental, en el que la Comisión de la Verdad ha venido trabajando en los últimos meses, daremos paso a un diálogo que tiene por nombre Voces diversamente resistentes en Bogotá, para lo cual invito a la compañera Daniela González Ramos a pasar al escenario. Van a estar conversando los protagonistas y Daniela González Ramos, quien es antropóloga y magíster en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos, e investigadora de la macro territorial Bogotá, Soacha, Sumapaz, de la Comisión de la Verdad. Daniela, bienvenida y gracias por estar acá el día de hoy acompañando la moderación de nuestro diálogo.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy acompañando este diálogo en el lanzamiento de este corto documental que, como lo hemos dicho, representa mucho para las personas que han sufrido las violencias diferenciales del conflicto armado en la ciudad, para las personas que llegan a Bogotá víctimas del desplazamiento forzado y se encuentran con una sociedad que les discrimina, que les rechaza, que les violenta, que les aniquila. Entonces, muy agradecida con todas y todos por acompañarnos en este día y muy agradecida también con Valentino por la presentación que acabas de dar. Invito a Andrea, a Alan y a Fepo, protagonistas del documental, a que se sienten conmigo para este conversatorio. Bueno, antes de iniciar el diálogo, voy a presentar a nuestras protagonistas del documental. Tenemos a Andrea Correa, mujer transgénero, directora de la Fundación La Casa de las Locas, escrita con X, por si quieren buscarla en redes sociales. Desde donde trabaja por la inclusión social y la promoción de los derechos humanos con personas que ejercen trabajo sexual, habitantes de calle, consumidoras de sustancias psicoactivas y personas de la tercera edad. Además, es educadora y lideresa comunitaria, técnica en derechos sexuales y reproductivos y miembro honoraria de la Asociación Colombiana de Salud Pública. También tenemos a Alan Samuel Cueto, hombre transgénero, que hace parte de la Red Distrital de Hombres Trans, es activista y está comprometido con la lucha de los derechos de las personas LGBTI del país. Además, es cocinero y amante de la música. Y finalmente tenemos a Fepo Acevedo, músico cantautor, activista social, educador comunitario y trabajador social empírico, técnico en derechos sexuales y reproductivos del Fondo Mundial contra el VIH y la Alianza Vida, cofundador del colectivo Cuerpos en Resistencia y de la Mesa Comunitaria LGBTIQ de Cajicá. Bueno, para el diálogo voy a hacer una pequeña introducción y después voy a leer las preguntas que guiarán nuestra conversación. Las afectaciones que el conflicto armado ocasionó sobre las personas LGBT ha dejado heridas irreparables a nivel personal, pero también ha generado quiebres en los procesos de resistencias colectivas que estas personas lideran. En este sentido, los impactos hacia esta población se han reconocido como diferenciados, pues las violencias del conflicto armado, que se concentraron en los cuerpos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, terminaron avalando y acentuando violencias estructurales que se ejercen diariamente sobre cuerpos no binarios en sociedades heteropatriarcales. Por este motivo, y reconociendo el lugar que tiene Bogotá en el conflicto armado del país, desde la macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz, hemos desarrollado procesos de escucha con víctimas LGBT, en los cuales hemos podido analizar cómo en espacios determinados de la capital se ejecutaron violencias de manera sistemática hacia estas personas y cómo la invisibilidad que sigue existiendo hacia estas acciones ha impedido comprender la complejidad de algunas dinámicas del conflicto armado en las ciudades. Además de esto, es importante resaltar que dentro de los procesos de esclarecimiento reconocemos el lugar que han tenido las resistencias de las personas LGBT en las ciudades y entendemos que éstas han representado no solo una estrategia de sobrevivencia, sino también han sentado las bases para generar avances en materias de derechos para las personas LGBT de todo el país. Ahora, empezando ya con el diálogo, este se va a dividir en tres partes. En una primera hablaremos de las violencias, en una segunda parte hablaremos de los impactos que estas violencias generaron en la vida de las personas que tenemos aquí sentadas y que estarán en este diálogo, y en una tercera parte hablaremos de las resistencias de las cuales han hecho parte y de las cuales lideran. Voy a leer una frase de informes entregados a la Comisión de la Verdad
por parte de la organización Casa Diversa de Medellín y de Caribe Afirmativo, y después les voy a hacer unas preguntas para que ustedes las vayan contestando y giremos el diálogo en relación a estas preguntas. El primer punto sobre las violencias. Los grupos armados han delimitado qué es aceptable y qué no, cuáles son las normas, dónde se trazan los límites y quiénes deben ser expulsados y expulsadas. En este marco, los estigmas y la violencia de género se utilizan para disciplinar socialmente y para reafirmar y fortalecer el poder de los actores armados. Teniendo en cuenta esto, la pregunta con la que iniciamos nuestro conversatorio es: ¿de qué manera los actores armados han disciplinado socialmente la vida en Bogotá a través del control de los cuerpos de lesbianas, gays, bisexuales y trans, ya sea porque nacieron acá o porque llegaron acá víctimas del desplazamiento forzado? Tienen la palabra en el orden que deseen. Bueno, esto es algo que ha sucedido y que se marca mucho más fuerte en los cuerpos de las personas trans, ya que somos tan visibles, somos como tan llamativas a esa violencia, a todo lo que se genera sobre esto. De verdad para nosotras ha sido como lo más triste de todo este conflicto en el cual nos hemos visto comprometidas, ¿no? Pues, o sea, siempre son nuestros cuerpos los que han estado allí expuestos a la violencia, a todos estos temas tan fuertes que hay como las desapariciones, las torturas en los tiempos de los años 90, que aquí era de verdad una cosa impresionante, pero donde de verdad tampoco hay esa credibilidad de las mismas personas hacia las violencias que sufrimos nosotras las mujeres trans y que resistíamos en el momento y que la única forma que teníamos de sobrevivir en el momento a estos grupos, a estas personas que generaban esta violencia, era como aceptando esas normas, esas reglas que ellos imponían dentro del mismo territorio. Dentro de todo esto eran los abusos sexuales en el momento en que lo deseaban, como lo querían y donde ellos lo propusieran. Entonces esto era como algo muy fuerte, ¿no? Y aquella que se atrevía a desobedecer era mucho más cruel porque la desaparecían en el tiempo de las picazones, de la aparición de todas las muertas que vivieron, que dejaban en bolsas, en todas estas cosas. O sea, era una cosa de verdad, ¿no? En predios como en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que hoy es tan extensa y de todo, y donde hubo un desplazamiento tan grande de población de trabajadoras sexuales, cis y transgénero, donde la policía se encargó de hacer una limpieza, pero una limpieza social de verdad, o era únicamente estas personas que hacíamos parte de esta población que tenían que sacar, que tenían que desaparecer de allí porque el territorio pues ya había sido comprado y lo necesitaban para ejercer muchas violencias. Esto ha sido como una de las cosas que ha sido fuerte y que se ve que para nosotras no hay ley, que la ley la toman ellos por las manos y es a través de lo que ellos digan y se hacen las cosas como es. Y a través de los años pues veo que las cosas tampoco han cambiado, se cambia de territorio, pero se cambia de contexto de las cosas de ser, pero sigue bajando, sigue siendo el espacio, pero más allá es que la violencia y todas estas cosas son disfrazadas, pero siguen existiendo, los transfeminicidios, las desapariciones forzadas, y es que varios grupos, entre ellos, sin dejar de nombrar a nuestra lindísima y queridísima Policía Nacional de Colombia, que han sido uno de los actores que han sido los que más muertes han causado sobre los cuerpos trans. Gracias, Andrea, por compartir con nosotras esto. No sé, Fepo y Alan. Pues yo solamente lo que quisiera agregar a lo que estaba diciendo Coque, que es muy cierto y digamos, nosotros no podemos perder
de vista que las mujeres trans son quienes más sufren las violencias correctivas en este marco del conflicto armado, pero que también todos estos cuerpos que se salen de esa norma sexual que se nos impone desde la vestimenta, desde la forma de expresarnos, de mover las manos, se terminan convirtiendo en blancos para cualquier tipo de violencias. Entonces comienza desde la violencia pues menos grave, que uno reconoce como menos grave, que es la violencia verbal, hasta comenzar ya a cooptarte tal vez en muchos casos, que es lo que también termina sucediendo y que también es una violencia, ¿no? Porque tú entras en la dinámica de ellos, entonces como ojalá que no se me note, voy a verme bien machito, y cuando tú accedes a eso, pues entonces también accedes hacia el otro lado, ¿no? Entonces te pueden cooptar fácilmente, como venga y hágame esta vuelta, venga y lléveme esto. Entonces son diferentes tipos de violencia y que todas se ejercen directamente, por ejemplo, en el caso de nosotros las personas LGBT, porque se ha minimizado ese hecho de la feminidad muchas veces que demuestran nuestros cuerpos, y es una condición de poder machista además. Muchas gracias, Fepo. Alan, tienes la palabra. Bueno, mi punto de vista y lo que siempre he traído en mente y el pensamiento que he tenido es que desde el momento en que nosotros, las personas LGBTI, decidimos darnos a conocer y a mostrarnos tal cual como somos, hemos estado sometidos a comportarnos de la forma en como realmente los grupos armados y las personas que generan violencia hacia nosotros quieren vernos. O sea, nos privamos de comportarnos y de actuar como realmente somos por temor a perder la vida o por temor a ser discriminados, a que nos juzguen o simplemente nos aparten de la sociedad por ser diferente a ellos. Muchas gracias. Lo que dicen es muy importante, porque justamente lo que los actores armados hacen es establecer, como dice la frase, qué es aceptable y qué no. Entonces, si ellos establecen que lo que es aceptable es que las personas LGBT no expresen su identidad de género y su orientación sexual, pues tienen que atenerse a las consecuencias si lo llegan a hacer. Y eso genera impactos personales muy fuertes. No es… Se escucha mucho la frase de se dio a conocer, es que se dio mucha boleta, se dio mucho a conocer, pero eso no es tan sencillo como esa misma frase lo expresa, eso tiene impactos a nivel personal demasiado fuertes. Entonces, dale. Y hay otra que tienen muchas, ¿no? Como las niñas buenas se van a dormir temprano, las malas las acostamos. ¿Qué tan malo es tener que buscar la sobrevivencia todos los días? Y es por eso que muchas perdieron la vida. Sí, justamente en relación a lo que estaba mencionando Andrea, uno de los fenómenos más recurrentes en los espacios urbanos es la mal llamada limpieza social, el exterminio selectivo de personas LGBT. Ahí habíamos hecho algunas reflexiones nosotras al respecto, y es como la palabra marica resalta mucho dentro de estos panfletos que se reparten cuando se hace la limpieza social. No sé si alguna o alguno quisiera hablar un poquito de esto. Sí, claro. Es un hecho que además no está tan alejado de nuestra realidad en estos momentos, ¿sí? Pues lo hablábamos en el documental, además durante el rodaje, porque a comienzo de año le llegaron amenazas a compañeras y compañeros LGBT de Soacha por parte de las Águilas Negras. Y pues es una situación que siempre ha sucedido en este país durante estos años de conflicto, y que además también, como no sé, tal vez, no sé si Alan y Coque lo ven de esa manera, pero para mí personalmente es un conflicto que no ha terminado, y no ha terminado no porque no haya una voluntad, por ejemplo, desde la misma firma del acuerdo de paz o de los procesos que se llevan adjuntamente, sino porque por el contrario, pues vemos todo lo que nos sucede. Vemos de que siguen matando mujeres trans, que llevamos un conteo
cada vez mayor y que en las zonas rurales siguen actuando de la misma manera. Entonces la limpieza social se lleva a las putas, se llevan a los drogadictos, se llevan a las maricas, porque es como finalmente se enuncia, ¿no? Y pues uniéndolo también con lo que nos decías ahorita, que creo que es muy valioso también resaltar, ¿no? Y es que finalmente, como un mecanismo de defensa tal vez para nosotros, es ocultarnos en una masculinidad tóxica que ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos muchas veces, con tal de que no nos suceda nada, con tal de que no le suceda nada tal vez a nuestras familias, ¿no? Porque pues muy personalmente, desde lo que sucedía en el barrio, ¿sí? Digamos, como siempre la situación de, ay, mi mamá diciendo, ay, es que me dijeron tal cosa, ay, es que me dijeron tal otra, ay, es que vinieron y me… Sí, y digamos que uno decía, no, ojalá no se me note porque es que esa otra cosa ya finalmente termina también a uno poniéndolo en riesgo, ¿no? Que fue lo que finalmente pues termina pasando en el barrio también con las personas LGBT. Llegan los panfletos, llegaron en una cierta época en el barrio, donde claramente era eso, las putas, porque además, bueno, pues contextualizando al público presente, el barrio donde yo crecí queda acá atrás, acá arriba, es la montaña popular de toda esta zona. Y muchas personas que ejercían prostitución acá en esta zona, que era donde se encuentra actualmente la Universidad Jorge Tadeo Lozano, vivían en esos barrios. ¿Por qué? Por la cercanía, porque es barato, porque muchos de estos barrios son invasiones, siguen siendo invasiones, siguen llegando desplazados. Y pues finalmente también hay un tema de control territorial, y ese control territorial muchas veces es auspiciado por la misma Policía Nacional, que le cuida en la espalda a muchos de los jíbaros del barrio. Vivimos situaciones como, por ejemplo, después de esta maravillosa renovación del centro de Bogotá, sacando a toda la gente de la L, pero que finalmente nosotros como barrios populares recibimos todas esas violencias que se ejercían en ese punto. Entonces ya se convierte en una vaina más crítica porque hablamos también de desplazamiento intraurbano, por el hecho de denunciar, por el hecho de hablar de situaciones que suceden en el barrio y que terminan siendo una problemática, ¿no? En su momento también, pues finalmente nosotros creo que como personas LGBT, el estar expuestos a tantas violencias, ante tanta discriminación, de una u otra manera el sentido humano se nos despierta, se nos agudiza más, lo siento así. Y como que uno que comienza a percatar todo lo que sucede en el barrio, ¿no? Como yo alguna vez también lo comentaba con Dani, porque creo que este proceso con la comisión ha sido un desahogo de muchas violencias que uno terminó minimizando y que terminó pasando como una situación más del barrio, como ver, no sé, niños y niñas consumiendo pegante, como ver muertos cada 8 días en la cuadra, yendo a ir a comprar el pan, ¿sí? Pero que finalmente también se convierten en una situación muy compleja y pues ya hablándolo directamente de lo que sucede en el barrio con este tema de la limpieza social, porque se acaban los procesos comunitarios, las organizaciones sociales que poco podían hacer desde el raspar con las uñas e intentar sacar del conflicto también a un barrio como en el que crecí, pues terminan siendo también desplazadas, ¿no? Y pues bueno, entrando como en esa parte de la limpieza social que pues a mí en lo personal me afecta demasiado, porque fue una época muy fuerte en donde en serio pues no podíamos hacer mayor cosa en el barrio, no se podía salir y siempre se tenía que tener miedo. Gracias, Fepo. Mencionas… bueno, dale, Coque. Yo creo que algo que a nosotros las mujeres trans y siempre nos ha pasado, muchas veces ni el panfleto nos llegaba, era el voz a voz, o sea, se acercaban directamente o se siguen acercando igual y las amenazas siguen siendo las mismas, ¿no? Digamos que no hay que ir más lejos y mirar todo lo que pasa en el barrio Santa Fe, ¿no? Que es algo que sigue pasando y ahora mucho más, porque antes al menos tenía una la libertad de transitar por la calle que quería, ahora ya no hay ni ese derecho. No tienes derecho a estacionarte en ningún lado, pues porque ya las calles tienen dueños, entonces mire cómo pasan las cosas, ¿no? Aquí a las chicas trans son muy pocas las que de verdad, o sea, aparte de que no se dan en ciertos barrios y de todo,
no les llegan los panfletos, allá es directamente el balazo, la desaparición, el todo lo que sea, y sigue pasando. Cuando yo hablo de que las cosas las disfrazan, eso es lo que han hecho muchos de estos grupos, ¿no? Entonces, esto es lo que ha conllevado siempre a los feminicidios, a toda esa violencia que se ha siempre llevado sobre los cuerpos trans y que están marcadas de verdad, porque dentro de la población LGBT, entonces miren siempre de verdad que no nos victimizamos, porque no, de verdad, ese no es nuestra forma de ser, todo lo contrario, buscamos cómo resistir, cómo sobrellevar esa violencia a la cual tenemos que exponer nuestro cuerpo día a día, y mucho más. Si somos mujeres trans, estamos en un contexto de trabajo sexual y muchas llegan a tener alguna enfermedad o cosa que sea más eso, y está en habitabilidad en calle, entonces es mucho más fuerte todo lo que se tiene que vivir. Desplazamientos, hasta desde los lugares donde tristemente estas mujeres tienen que llegar a dormir bajo la carrilera del tren, lo que pasa en el Puente de las Américas y otras cosas, y no pueden ni ocupar ese espacio porque no tienen derecho, porque siempre a diario viven un desplazamiento de cualquiera de los territorios donde se encuentren. Y nosotras como mujeres trans, y si ejercemos el trabajo sexual, de verdad, para ellos esto es peor. En una parte, no sé ahorita cómo llama nuestra señora alcaldesa la cuadra, del cuidado de qué, a quiénes van a cuidar, acaso cuando están asesinando a las chicas trans, estos cosas, botones de alarma y todas esas cosas que han hecho, ¿han servido de algo? Nada, es que no anuncian, eso no pasa, eso pasa ni pum, el tiro, pum, la puñalada y ya, siguen derecho y pueden ver, pero la gente no hace nada. ¿No hay que ser un marica? Muchas gracias por las reflexiones que acaban de hacer. Hay algo que yo quiero resaltar de todo esto, y es que el control territorial de los actores armados siempre pasa por el control de los cuerpos, y el control no de todos los cuerpos, sino de ciertos cuerpos. Entonces, la presencia de actores armados en zonas específicas de la ciudad ha generado justamente victimizaciones diferenciales sobre los cuerpos que ellos quieren controlar dentro de estos territorios. Y obviamente ustedes encarnan, justamente sus cuerpos encarnan todas las maneras de discriminación que ellos quieren profesar. Bueno, vamos a pasar al segundo momento, al momento de los impactos. La frase es así: cuando las orientaciones sexuales e identidades de género de las personas de la población LGBTI son visibles en términos de las etiquetas de género, se agudizan las estigmatizaciones y hay un esfuerzo explícito por violentarles y aniquilarles. En este sentido, la segunda pregunta que tenemos es: según sus experiencias, ¿cómo la expresión de sus identidades de género representó un foco de violencias en la ciudad y esto qué implicaciones tuvo en sus vidas? Tienen la palabra. Empezando por la pérdida de seres queridos. En mi caso, perdí a mi papá, me arrebataron la oportunidad de haber crecido con una figura paterna, de haber compartido momentos que son necesarios en la adolescencia de una persona, y más cuando eres una persona de la comunidad LGBTI, ese apoyo incondicional que de pronto él hubiese podido darme. Eso me llevó a entrar en momentos de depresión, me ocasionaba conflictos en cuanto a mi familia, en cuanto a las amistades, y hasta el sol de hoy aún es un tema que no se ha podido superar. Gracias, Alan. Bueno, para mí, terrible, me han pasado cosas de verdad que increíble estar hoy aquí contándolo.
después de haber estado en un hospital por más de un mes sin saber si vivía, si moría. Bueno, eso fue como algo que no, y esas cicatrices que quedan más allá de la cicatriz que queda en el cuerpo, de la cicatriz que te queda en sí para toda la vida, y es algo que es muy difícil de superar, ¿no? Digamos que a nosotras nos toca como el payaso, ríe y la función continua. Entonces, a mí de verdad que si algo ha marcado en mi vida y a través de todo esto es toda la violencia que he tenido que sufrir en mi cuerpo propio por parte de estas personas. Me ha afectado, claro que me ha afectado, afectó todo, empezando pues también, digamos que mi vida familiar, que fue como una de las primeras cosas fuertes que tuve que sufrir, de empezar a vivir como esos desplazamientos que una empieza a sufrir, pero más allá también fue como, no sé, toda la violencia que vi que sufrían mis abuelos, mis tías, muchas violaciones que hubieron también por parte de esa gente y que una no sabía, pues era tan pequeña que no tenía la conciencia realmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pero que con el pasar del tiempo, pues ya uno se da cuenta y mucho más con todo lo que pasa, digamos, cuando uno llega a un contexto como el del barrio Santa Fe o en ese caso en otras zonas que hay en ese momento o habían anterior a esto y que se tenían que vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo no te va a afectar llegar a un contexto totalmente contrario a donde vivías, donde estabas con tu familia, que mal que bien, así hubieran tantas necesidades, no tenías que pasar todas estas cosas que tendrías que vivir allí? Esas cicatrices, yo digo que hacen parte de toda esa resistencia que una lleva dentro de sí misma y que ha ido trabajándole, digámosle, para que esa salud mental no se vea más afectada y no llegar, como el cuento de verdad, a estar más loca de lo que ya estoy. Entonces, esto ha sido como una de las cosas fuertes. Cada que me levanto y me miro que mi cuerpo hoy por hoy está tatuado, es porque me acuerdo de cada violencia y de cada cosa que estas personas hicieron sobre mi cuerpo. Gracias, Andrea. Pues bueno, yo al igual que Alan, aunque en el caso de Alan siento que es mucho más fuerte, pues también como el dolor familiar de perder a mi primo Jonathan, que finalmente pues con él fue con quien me amenazaron y pues al que finalmente terminaron matando, ¿no? Finalmente también como que esa situación pues conlleva toda una situación familiar de preocupación también por la seguridad de cada uno de nosotros, pues porque también en algún momento, como se lo comenté a mis papás, cuando llegó como la primera amenaza, como yo siempre los alerté, pero como que nunca se los dije tampoco tan directamente, pero pues ya después con el caso de Jonathan, pues fue también volver a tocar el tema y volver a hablarlo y que no sea solamente como el tema que dejamos así por encima de la mesa, sino como, bueno, acá está sucediendo algo, Además, porque es un tema que yo nunca pude sacar con más personas. Lo guardé muy para nosotros porque era muy difícil afrontarlo y también lo que conllevaba también el hecho de que Jonathan se hubiera metido por malos pasos dentro del barrio. Y pues como todas esas dinámicas que finalmente terminaron con la muerte de él, ¿no? Pero pues bueno, o sea, como que de una u otra manera también afecta porque fue en la casa de mi abuela, que fue al lado de la casa donde yo crecí, cómo recibir la noticia en la mañana, que yo en esa época ya había decidido venirme para acá, Cajica, a vivir, pero pues en ese momento cuando me llamó mi mamá, como no, mataron a su primo, y pues bueno, cómo afrontar ese tipo de cosas, ¿no? Que también yo decía, como en algún momento yo me hubiera quedado en el barrio, tal vez yo hubiera caído también ahí. Muchas gracias por compartir estas experiencias.
Quiero hacer una pausa en algo y es el desplazamiento forzado, que es un fenómeno y unas acciones muy típicas del conflicto armado colombiano, pero el desplazamiento forzado no se da de la misma manera, o de los impactos que genera el desplazamiento forzado no se dan de la misma manera en personas heterosexuales y cisgénero y en personas LGBT. Yo quiero que nos cuenten un poco qué implica para una persona LGBT salir desplazada de un territorio, o sea, desplazamiento intraurbano, desplazamiento de campo a ciudad, y por qué es distinto para una persona LGBT vivir esta victimización. Pues en mi opinión, y lo decía en el corto, no es fácil para una persona LGBT tener que salir de su territorio y llegar a como acostumbrarse a una nueva vida, pero no obstante a eso, tener que empezar nuevamente de cero. Digamos, llega el momento en el que decides mostrarle al mundo quién eres, en dónde estás ubicado en ese momento. Te desplazan, te toca dirigirte a otra ciudad o a otro municipio. Entonces, vienes con el temor de que estuve allá de cierta forma y pasó lo que pasó, vengo a una ciudad que no conozco, vengo a encontrarme con otra realidad, entonces me toca empezar de cero, tener que volver a ocultar lo que soy para poder darme cuenta si estoy en el momento preciso para volver a decir soy tal persona y comportarme como tal. O sea, no es fácil para nosotros tener que llevar una doble identidad por temor a que nos vuelva a pasar o que nos vuelvan a violentar de la forma en como en el pasado ya lo hicieron. Una persona heterosexual viene, hace su vida normal, consigue empleo de una u otra forma. Para nosotros es más difícil el tema de las oportunidades laborales, la estabilidad, conseguir un arriendo, tener que darle explicaciones a todo el mundo en cuanto a, es que soy esto, pero mi cédula dice esto y esta cosa es así y así. Entonces son como que a raíz de todo lo que pasó en el pasado, nos siguen creando traumas y, o sea, resentimiento, por decirlo así. Gracias, Alan. Bueno, no deja de ser un desplazamiento total, sea rural, sea dentro de la ciudad, sea donde sea. Lo triste de todo esto es que, o sea, llegues donde llegues, siempre vas a tener ese miedo que te vayan a desplazar nuevamente, ¿no? Y mucho más cuando una está como en todo este contexto en este momento del activismo, de ser líder social o todo ese es un miedo que tiene. A mí me pasó, y de la manera que me pasó me parecía terrible, porque es que a mí los panfletos no me llegaban ni nada, para mí era terrible porque todos los días tenía que verlos. Entonces me tocó de verdad crear como un grupo de seguridad y salir con mis amigas y estar allí. Y tener que vivir esa vida, pues es que muy terrible, afecta de todas maneras, afecta tu salud mental, emocional, tu todo, y estás pensando, ¿será que hoy sí? Y si salgo y ya no regreso, pues entonces es como encomendarse, ¿verdad?, a Dios y no pensar en nada más que cómo vas a sobrevivir ese día. El desplazamiento es algo muy fuerte. Para mí lo más duro que me pasaba en ese momento con toda esta gente y las amenazas que habían, y de estar en tu casa y estar pagando un arriendo y tener que recibir a esta gente, dejarla pasar. En ese momento si llevaban droga, armas, en lo que fuera, o sea, tiene uno que convertirse en todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, si quieres que sean tu caleta, esa va a ser tu caleta y de todo, y yo no. Entonces, por tener que resistirme a esas cosas, me dicen como no, y te vas y te sacan y no te dan tiempo a nada. Pero pues para mí lo más importante en un momento era mi vida, mis animalitos, todo lo que yo tenía. Entonces es fuerte y llega una a otro territorio distinto donde, aparte de la violencia,
del desplazamiento que viene sufriendo, llegan otras personas encima y le acomodan mucho más a todo esto. Entonces es muy fuerte, de verdad, para una y en especial, de verdad que lo digan acá mis compañeros, y lo pueden decir muchas, no es victimizarnos, es de verdad tener que vivir esa realidad, esas violencias marcadas. Ya el primer desplazamiento lo sufrimos desde nuestro hogar, por nuestra identidad, porque de verdad, para mí algo y yo lo dije y lo digo toda la vida, qué triste que una madre le diga a una, bueno, en mi casa 2 hijas putas y un hijo marica no. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué no aceptar la diferencia de esta persona y no mandarla a una vida de sufrimiento y todo eso? Mira el primer desplazamiento que uno tiene que sufrir y la violencia que hay. Entonces, ya empezando desde ese desplazamiento, empieza a contar todos los que tiene que sufrir, municipales, rurales, departamentales, y eso pasa y sigue pasando a diario. Muchas gracias. Hay una última cosa en relación a las violencias que se ejercieron en la ciudad y con base en las conversaciones que tuvimos previas al evento nosotras y nosotros. Hay algo en lo que quisiera que ustedes nos contaran y es cómo los actores, muchos de los actores armados, no todos, pero muchos de los actores armados imparten una idea moral de la sociedad y a través de esta idea ejercen sus prácticas, pero a la vez muchos acceden a tener, por ejemplo, relaciones sexuales o tienen orientaciones sexuales diversas escondidas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres trabajadoras sexuales trans, muchos de los actores armados que las hostigaban, las amenazaban, las violentaban, las violaban y demás, por debajo también les pedían que accedieran o les obligaban a tener relaciones sexuales con ellas y con ellos. ¿Cómo se da eso en la ciudad? En la ciudad siempre ha estado, ¿no? Entonces, digamos, ese imaginario que siempre se ha tenido sobre los cuerpos trans y que es que la misma policía lo dice, o sea, ustedes están aquí solo para satisfacer, o sea, lo único que nosotros tenemos es nuestro cuerpo, nuestro trasero, nuestra boca y todo para satisfacer los deseos sexuales de todos esos desgraciados. Se maneja el tema de la doble moral, ¿no? El machismo. Entonces, y van y te obligan a tener relaciones con el uno, con el otro. Muchas veces no permiten ni el uso de un preservativo para prevenir una infección de transmisión sexual o estas cosas, nada, no les importa. Y es que se tiene que acceder a lo que es, pasa con el jíbaro, pasa con el paramilitar, pasa con el policía, pasa con el militar, pasa con todo. O sea, siempre seremos ese cuerpo tan marcado a la violencia, al maltrato físico, verbal, a que de verdad te violenten, y es que te violentan en todos los espacios, y si no accedes a eso, pues tampoco puedes. ¿Qué pasa en muchos de los hoteles donde las chicas duermen y el que está cuidando el hotel es uno, entonces te dejo entrar, pero me haces un favor sexual también, pero entonces igual me sigues debiendo la habitación? O sea, no es que te esté ayudando a nada, pasa el policía y entonces, bueno, me haces lo que quieras ni todo, pero y te dejo seguir parada en la esquina. Son muchas cosas, son de verdad violencias que no es que, porque cuando uno habla eso mucha gente dice, no, eso no pasa, lo están diciendo, lo comprueban hoy por hoy y se pueden dar cuenta que no hay institución de verdad que viole más los derechos de las personas trans que la Policía Nacional de Colombia. El paramilitarismo, los grupos al margen de la ley, o sea, es ese fuerte, y para ellos lo hijo de madre es que no es que una sea trans, no, es que una es una mujer, y eso, atreverse a transgredir lo heteronormativo, y esto es lo que más daño les hace a ellos, no sé en qué sentido o por qué. Entonces, esto es lo que ven y por eso reflejan toda esa rabia, y es que no la esconden, la dejan ver. Se pueden dar cuenta nomás con todos los transfeminicidios que suceden cada semana, 2, 3, 2, 5 y a veces suben hasta más, pero solo se cuentan los que están en el barrio Santa Fe. Y es que Bogotá es muy grande, Bogotá tiene 20 localidades. Si de verdad a fondo se hiciera como
una investigación de todo lo que pasa frente a las violencias que vive cada mujer trans en unas localidades, se dan cuenta que la policía tiene mucho que ver. Gracias, Andrea. Perdón, y como aportando también a lo que dice Coque con el tema de la policía, sí, quiero como hacer un paréntesis de acuerdo a eso. Teníamos un espacio como mesa comunitaria y muy eventualmente salía como la definición de que el cuerpo se convierte en un territorio de conquista. Y digamos, como que desde la misma policía, porque pues yo tengo un caso muy específico con ellos, de varias situaciones de abuso, pero una muy concreta cuando era menor de edad, como que el hecho, entonces si no tienes con qué pagar, el cuerpo se convierte en ese territorio para hacer la transacción, ¿verdad? Entonces como el hecho de terminar haciéndole sexo oral a un policía en un CAI, para que te deje libre por tener, no sé, por haberte cargado con medio bareto de marihuana, por ejemplo. Y que es una situación muy repetitiva, ¿no? Digamos, también lo dialogábamos en este conversatorio, en ese espacio. Por ejemplo, lo que sucedió en la estación de Soledad Atlántico, la estación Soledad 2000, que se presenta una situación de violación por parte pues, de esta gente, de la policía de la estación, hacia una persona LGBT, ¿no? Entonces, como que también muchas veces nuestros cuerpos se convierten en ese escenario para sacar como todos esos daños mentales que algunos tienen y que no pueden explorar. Y digo daños mentales porque si fuese parte de su sexualidad, sería un ejercicio totalmente autónomo, libre, consensuado, pero pues nosotros no le podemos llamar a algo directamente como sexualidad cuando es una violencia que se impone, que sencillamente es como una forma de tomar dominación sobre el otro cuerpo, ¿no? Como la forma también de indignificarte, porque digamos, yo alguna vez hablaba con otros compañeros el tema, que son hombres homosexuales y decían como, uy, qué rico, y yo les decía como no, pero porque, o sea, por el hecho de ser homosexuales, entonces nos tiene que parecer rico de que un policía nos encierre en una estación, en un CAI, y nos haga hacerle sexo oral para que nos suelte, ¿sí? Porque tenemos que vivir bajo esa enseñanza de la sexualidad, que es solamente como ese tipo de acciones y que no puede ser una actividad sexual consensuada, pensada, que no vulnere tampoco al otro ni lo minimice desde su condición de poder. Gracias, Fepo, por compartirnos tu experiencia. Para cerrar, voy a quedar con algo que mencionaron y es cómo los actores armados corrigen, pero también castigan a las personas LGBT. Entonces corrigen a las mujeres que deciden hacer un tránsito y ser hombres trans, y también corrigen a las mujeres lesbianas para que no se les olvide el lugar que tienen en la sociedad, pero a la vez castigan a los hombres que deciden tener relaciones con otros hombres, a los hombres gays y bisexuales, pero también a las mujeres trans porque perdieron ese lugar de privilegio que tienen en la sociedad por el hecho de ser hombres. Entonces, con esto cierro este pedazo de los impactos y vamos a la tercera y última parte de estas preguntas, que es el tema de las resistencias. La resistencia también es un espacio para volver a existir a quienes se les ha negado la posibilidad de existir como al resto. En ese sentido, para las personas LGBT, la resistencia también es un espacio para resignificar su existencia y reexistir a través de otras maneras a las que solo se llega al resistir. Para finalizar esta sesión de preguntas, queremos hacerles la siguiente. ¿Cuáles han sido sus experiencias de resistencia y cuáles estrategias han generado para afrontar las violencias que se han concentrado en sus cuerpos? Pues bueno, yo en ese punto sí quisiera nombrar directamente a la organización social, que para mí ha sido la que me ha formado, la que me ha impulsado como a transformar todas estas situaciones en formas positivas también para que otros y otras no se vean envueltos en estas situaciones. Ahí muy concretamente pues tengo que nombrar a la corporación Red Somos, que fue un primer lugar donde yo ingresé a conocer todos estos temas de diversidad sexual,
a entender un poco también qué sucedía conmigo mismo en un momento de mi vida donde no me identificaba y todavía creo que no paro de identificarme por toda esta experiencia que ha sido conocer también lo LGBT y dejar de quitarme como un poco ese veto de lo que debo ser y de lo que debo mostrar ante mi familia, ante la sociedad y demás. Y pues otro espacio de resistencia que también tengo que reconocer, pues ya son las organizaciones que hemos tenido pues el espacio de ir construyendo, con COQUE desde las Casas de las Locas, la red comunitaria trans, en su momento el GAT, que también hablar y dialogar con Laura Weinstein significó muchísimo para entender también esa etapa de experiencia en la que me encontraba con el hecho de transformarme, transitar de vez en cuando, de ir de un lado para otro. Y pues finalmente también como los espacios desde los que nos paramos ahora mismo, ¿no? Para mí ese sería la mesa comunitaria LGBT de Cajicá, que es un espacio que hemos intentado también ir construyendo y que nos ha permitido conectarnos también. Por ejemplo, ahorita ha sucedido algo muy bonito y estamos a cortas de una semana por la diversidad, que nos ha ayudado a encontrar también víctimas del conflicto armado dentro del mismo territorio, conocernos, charlarnos, comenzar a soñar de nuevo juntos. Y pues no sé, por eso mismo hablo desde la organización social, porque finalmente creo que fue quien me abrió las puertas, me enseñó, me formó para seguir formando y también para seguir apostándole a este tema de la paz, ¿no? Ese ha sido el discurso también desde lo social, no volver a repetir todas las violencias a las que han sido sometidas muchos y muchas, y pues nosotros mismos también, ¿no? Gracias, Feb. Cuando yo llegué a esta ciudad no sabía o no tenía mucho conocimiento sobre el tema de la comunidad, y fue en ese momento que busqué como ayuda en personas con mi misma orientación y identidad de género. Por medio de esas personas conocí la red distrital de hombres trans, en la cual me aclararon muchas dudas y me mostraron como, bueno, estos son los derechos que nosotros como personas tenemos. Si te violentan de esta forma o esta, puedes llamar a este número, puedes pedir ayuda de cierta forma. Y esa ha sido como el apoyo que he tenido, y aunque no he pasado mucho tiempo ni he compartido tantas ocasiones con la red, pero pues me ha sido de gran ayuda, y hasta el momento cualquier duda o inquietud que tengo sobre el tema, siempre están todos los integrantes de la red para ayudarme y aclarar cualquier duda que he tenido sobre el tema. Gracias, Alan. Bueno, para mí pues de verdad es como el haber transitado ya, primero que aquí los chicos, o sea que en el tiempo en que yo inicio mi vida, mi tránsito, todo eso, pues el único apoyo que tenía era el mío mismo, ¿no? O sea, todos los días pensar cómo lo hacía y cada día lo hacía pues de una manera mejor, puesto que en ese momento no existían grupos de apoyo, no existía nada. Lo único que no, en ese momento sí existía y era muy fuerte y muy marcado, era la violencia policial. De resto, para una, nada, pero sí con el pasar de los tiempos, siendo una trabajadora sexual, viviendo todas estas violencias, todas estas cosas que se vivían, entonces se va dando una cuenta que va entrando en todo el tema de tener como un liderazgo frente a muchas cosas, pero no lo sabe porque pues nadie se lo dice y usted hace un trabajo sin que nadie se lo reconozca, ¿no? Pero sí es a partir de como el 2008 exactamente que empiezo a tener como conocimiento de organizaciones de base comunitaria y que podrían permitir que estos procesos o algunas cosas de las que una hacía pues se volvieran como relevantes para todo el diario vivir de cada una
de las personas trans o trabajadoras sexuales que estábamos allí en ese momento. Y es así como yo agradezco mucho, de verdad, empezando desde la misma institución, porque creo que fue a la primera que me acerqué y pues no me dieron todo el apoyo que quería, pero sí una orientación al menos a algo que podía hacer. Y fue que me vincularon a un proyecto que en ese tiempo había de mujeres trabajadoras sexuales, y fue un proyecto 7310, bueno, del 2005. Y de ahí en adelante, pues ya entonces, como en el 2008, conozco lo de las fundaciones, y la primera fundación que llegué fue a Fundación Procrear, que está en el barrio Santa Fe, y después trabajé con otras organizaciones más. Pero yo creo que para mí, de verdad, el trabajo más fuerte que inició a hacer, lo inició a hacer con la Red Comunitaria Trans, que fue como una de las organizaciones trans de verdad que en el momento se posicionaron, y pues que iniciamos un trabajo, porque lo inició con ellas, como muy de verdad dar a apropiarnos un poco del territorio, a que vieran que existíamos dentro del territorio y a que se generara como un poco de respeto hacia los cuerpos trans, digamos que en ese momento, que todas las que ejercían trabajo allí. Pero tristemente, pues como todo lo que se ha hecho, no se ha podido pues lograr todo, pero pues, bueno, se hizo de todas maneras. Cambia, y con el pasar de los tiempos pues también sigo trabajando como educadora comunitaria, como líder comunitaria, como hacer el trabajo que de verdad me llena y me apasiona, ¿no? Y es reivindicar nuestros derechos, y es a través de reivindicar los propios míos que puedo ayudar a mis hermanas, a mis compañeras, a cada una de las que allí están. Finalmente llega esta hermosa oportunidad, y entonces nace la Fundación Casa de las Locas, que es un espacio de reivindicación total, donde viene toda la diversidad, donde podemos vivir en un espacio por unos momentos libre de violencia, y siendo nosotras mismas y nosotros mismos quien queramos ser. Entonces es como un espacio de participación diversa para todos, afroindígenas, negros, blancos, como lo quieran llamar o como se diga, ¿no? Entonces, nuestra población LGBT, nuestras mujeres trans, trabajar con la mesa LGBT San Cristóbal, también hace parte de todo esto, y es buscar cómo podemos fusionarnos para hacer un trabajo mucho mejor de lo que hacemos. Y esto es a través de la Fundación Casa de las Locas, que ha sido como una de las cosas que me ha estado fortaleciendo mucho más dentro de estos 4 años de trabajo que llevo como coordinando la casa, pero haciendo ese trabajo que se hace diariamente con nuestras hermanas en territorio. Perdón, también les quiero decir aquí, pues hoy quien me acompañan integrantes de la mesa LGBT de San Cristóbal, y parte pues del grupo que trabaja conmigo desde la Fundación Las Locas. Gracias, Andrea, por tus reflexiones. Pues las resistencias son muy importantes entre las víctimas del conflicto armado y entre las personas LGBT en particular, porque es el lugar más seguro que tienen para habitar esta ciudad. Entonces, gracias infinitas por crear estas organizaciones, estas colectivas, por hacer parte de esto y poder permitirnos también conocer sus historias a través de estos procesos comunitarios que ustedes tienen. Para cerrar el conversatorio ya, les voy a pedir a cada una y a cada uno, pensando que la Comisión de la Verdad también brinda unas claves para la no repetición del conflicto armado, que nos dé una clave para la no repetición de estos hechos de violencias que se ejercieron de manera diferenciada hacia las personas LGBT aquí en la ciudad de Bogotá. Yo creo que una de las claves para no volver a repetir las violencias que se ejercieron hacia sectores LGBT, hacia disidencias sexuales, hacia orientaciones sexuales e identidades de género no normativas,
es comenzar a educarnos en la diversidad, ¿no? Finalmente también esto es lo que tiene muy mal a nuestro país, porque no reconocemos una diversidad tan grandiosa como la que podemos tener en este territorio que llamamos Colombia, ¿no? Por eso mismo la necesidad de arrancarle las tierras, en muchos casos, a campesinos, a indígenas, a esa gente diferente, ¿no? Que no se establece dentro de esas normas de lo que debería ser, y es ser alguien con una empresa, 1.000 millones de pesos, carro, casa, beca, sino que por el contrario corresponden a otras dinámicas de vida, ¿no? Como lo que significa vivir en el territorio, vivir en el campo. Entonces, yo creo que la clave más importante es educarnos en la diversidad. Gracias, Fepo. Yo estoy muy de acuerdo con Fepo y digo que la base de todo esto es el respeto por los demás, ¿no? O sea, el respeto por el cuerpo, por la identidad, por todo lo que sea. Partamos desde allí. Entonces, si hablamos tanto de esos valores que nos enseñan en casa, pongámoslos en práctica. Ese sería como de verdad uno de los fuertes, el respeto por los demás, el respeto por los cuerpos, el respeto por la diversidad, y haría que, aparte de que aportamos mucho a todo esto, también pudiéramos tener una vida más libre dentro de todo. Gracias, Andrea. Pues yo pienso que debemos seguir en la lucha, no desistir y seguir luchando por lo que día a día queremos, y es que nos respeten de la misma forma en cómo se respetan a las personas heterosexuales, porque de una u otra forma todos somos seres humanos y todos merecemos el mismo derecho y los mismos deberes y respeto ante cualquier sociedad. Muchas gracias. Y recordar que los actores armados también aprovechan de la importancia que tienen estos procesos comunitarios y de resistencias en los territorios para quebrarlos y a partir de ahí quebrar todo un tejido social. Entonces, de nuevo, gracias por permanecer en estos procesos comunitarios. Bueno, les agradezco muchísimo a cada una y a cada uno por el diálogo, por hacer parte de este proceso. Fue absolutamente enriquecedor para los procesos de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad. A cada una por compartir y a cada uno por compartir sus historias, por tener la valentía, como decía Lanis, de contarnos cómo sucedieron las cosas, de mostrarnos que si esta verdad no se dice, es una verdad incompleta de lo que fue el conflicto armado en el país. Entonces les agradezco a cada uno y a cada una de corazón. También agradezco el apoyo que tuvimos en todos los procesos de esclarecimiento que tenemos en la macroterritorial Bogotá, Soacha, Sumapaz. Tuvimos la fortuna de contar con muchas personas, mucha gente que nos brindó sus entrevistas, que nos brindó sus experiencias y sus conocimientos para que nosotras pudiéramos tener una comprensión más amplia de lo que fue y cómo opera el conflicto armado en las ciudades. Entonces, mil y mil gracias a todas las personas que nos colaboraron en este proceso. Ahora daremos paso a los protagonistas de este corto para que desde el arte nos expresen sus sentires sobre este proceso. Invito al escenario a Coqueta. Les quiero presentar algo de verdad que es como una de las cosas que tenemos que vivir a diario nosotras, las mujeres trans, dentro de muchos espacios, ¿no? Para mí ir a la tienda se ha convertido en algo muy molesto frente al tema de que me sigan llamando señor. Si para mí esto es algo de verdad muy violento, muy una forma de no hacerme sentir, estamos haciendo en este momento como algo que se llama "y su papá se viste así", ¿no? Contarles que he llegado a muchos espacios, entonces es como muy visible la forma de estas personas frente. Buenos días, hágame un favor, véndame
1.800 de huevos. Y llegan ellos con la cosa, sí señor, de una vez, ¿no? Para decirles algo, me he sentado al lado de ellos y les he hecho entender un poco de que yo soy una mujer, de que así yo tenga voz gruesa, así mis manos sean gruesas, yo, coqueta, yo me siento una mujer, me veo tal cual, así me levante con los pelos en la cara, y quiero eso, exijo ese respeto de los demás. Su papá se viste así, es como algo que estamos creando de verdad, para que las personas inicien a respetar, empiecen a entender qué es ser una mujer trans, de verdad, y que es que no miren lo que llevamos en medio de las piernas, no, miren quiénes somos, dónde vamos, dónde estamos. Nosotras respetamos y nos damos a respetar a través de qué, de tener que ser violentas, a través de que ser un poco como groseras frente a la vida, no. Yo lo único que les puedo decir en este momento es que próximamente los estaré invitando a ver el cortometraje Y su papá se viste así. Gracias. Invito a pasar al escenario a Alan. Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a todos los presentes, a la Comisión de la Verdad, a nuestro director Mario Medina y a su grupo de trabajo por hacer que todo esto sea una realidad. Quiero agradecerle a mi esposa que el día de hoy me acompaña con mi hija por todo el apoyo que me ha brindado. Y quiero dejarles un bonito mensaje, y es que sigamos luchando por lo que queremos, por lo que nos hace feliz, y no dejemos que otras personas apaguen la luz que nos lleva a la realidad que hoy en día somos. Soy un hombre, soy una persona transgénero, me veo como soy y solamente pido respeto para mí y el resto de mi comunidad. A continuación invito al escenario al compañero Fepo, Madame Resistencia. Suena Arlington la gaita, la luna se fue a luchar, su brillante que le cuelgan con su cuerpo escultural. Ay, gusta que le llamen la gaita machiembra. La víctima de Colombia se toma la vocería, por eso las escuchamos y que sean bienvenidas. Por eso las escuchamos y que sean bienvenidas. Esta canción va dedicada a la memoria de todas las personas que abandonaron el barrio.
Canto por la tierra y por la gente que crecí, por las calles de este barrio voy andando. Suena ya ese ritmo, interprétame ese beat, cómo suena esta revolución andando. Canto por la tierra y por la gente que crecí, por las calles de este barrio voy andando. Suena ya este ritmo, interprétame ese beat, cómo suena nuestra revolución andando. Oh, 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 yeah. La vida es tan corta, el inconformismo que es mucho, las calles que sirvieron de escuela, los caminos son duros. Afuera, donde somos parte del sistema que a algunos vulnera y a otros la avaricia despierta. No somos más ni menos, simplemente diferentes. De diferencias existimos, pero el respeto no es consecuente. La vida es un juego y su billete es la muerte. Quien no asume la ironía de ser esclavo de la suerte. Yeah, yeah. Y el barrio siempre fue nuestra única opción, donde nació esta ilusión. De día y noche nos cautivó entre montañas de luces y casitas. Juro que si me voy volveré y al siguiente día reviviré. Entre los ecos de mi gente, entre sus labios yo estaré y bien. Con los ojos yo bañé, con las manos desaté la guitarra que con ritmo suele volar con los pies. Amén. Y por favor, desde muchos picos, que la revolución se gana con respeto y con cariño. El amor siendo el arma con la que se presenta la calma. No es vana la necesidad de que la vida y la paz se empalman. Y vuelvo otra vez aquí, donde nace ese verbo recitando. Suena ya ese ritmo, interprétame ese beat, cómo suena nuestra revolución andando. Canto por la tierra y por la gente que crecí, por las calles de este barrio voy andando. Suena ya ese ritmo, interprétame ese beat, cómo suena nuestra revolución andando. Oh, 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 oh.